La desintegración de los elementos del viejo cuerpo origina una vibración que pasa invisible a través del tiempo y del espacio. Esta vibración porta el diseño del hombre que agonizó, así como la onda de una estación transmisora de televisión lleva la imagen invisible del artista que actúa y que, recibida en un aparato apropiado, se hace visible a muchos cientos y miles de kilómetros del lugar donde realmente se encuentra. El huevo fecundado es el órgano de recepción para el diseño psicológico del hombre que agonizó. Después de la muerte, las distintas entidades que constituyen el ego van y vienen por la región molecular, pero no todas esas entidades retornan a una nueva matriz humana. Algunas de esas entidades ingresan al submundo, otras entran en matrices inferiores del reino animal racional, otras ingresan al reino vegetal, y otras por último, vestidas con los cuerpos lunares, continúan en nuestros descendientes. Pitágoras regañó en cierta ocasión a un discípulo que quiso dar de patadas a un perro que aullaba, diciéndole: "No le pegues a ese perro porque en su lastimero aullido he reconocido a un amigo que murió hace algún tiempo". Esta es la sabia ley de la mentepsicosis tan odiada por los fanáticos del dogma de la evolución. En fracciones también se ingresa a los mundos infiernos. Muchas gentes que viven actualmente en el mundo físico, ya poseen partes de sí mismos en los mundos infiernos. Dante encontró a esos condenados a la muerte segunda entre el símbolo que les corresponde en el abismo, que es el sepulcro, y como quiera que esas losas estaban levantadas, preguntó a su maestro el Porcato, y Virgilio el poeta de Mantua le respondió: "Todos quedarán encerrados cuando hayan vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado arriba". San Josafat el Buda y el Valle de Josafat es este mundo del samsara. Ya el juicio final fue hecho, los egos en su totalidad están entrando a los mundos infiernos, y así cierran los símbolos de Dante. El objetivo final de los mundos infiernos es destruir al ego y a los cuerpos lunares para que el alma se libre por la puerta de la muerte segunda. Los sufrimientos de las almas fracasadas en los mundos infiernos están simbólicamente escritos por el Dante en la Divina Comedia. Los magos negros más perversos viven en los mundos infiernos trillonadas de años antes de llegar a la muerte segunda. Las gentes comunes y corrientes pueden alcanzar la muerte segunda en unos 800 o 1000 años más o menos. Cada 100 años se paga en los mundos infiernos una letra kármica. En los mundos infiernos el tiempo es demasiado largo y terriblemente aburridor, es tiempo de rocas milenarias. La muerte segunda es necesaria para que las almas fracasadas regresen al caos primitivo original, desde donde deben recomenzar la jornada pasando por las evoluciones minerales, vegetales y animales, hasta alcanzar nuevamente el estado humano. Capítulo 13. La ley de recurrencia. Analizando a fondo juiciosamente la teoría de la reencarnación tal como la han expuesto por estos tiempos los distintos pensadores pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, llegamos a la conclusión de que todos esos autores están totalmente confundidos. La doctrina de la reencarnación viene del culto de Krishna, que es una antigua religión védica. Desafortunadamente esta sublime doctrina fue muy adulterada por tantos y tantos reformadores. En el culto de Krishna se ha dicho sabiamente que solo los dioses, semidioses, héroes, titanes, reyes divinos, maestros y guías de la humanidad se reencarnan, pero las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista propagaron esta idea en forma equivocada, diciendo a las multitudes que todo ser humano se reencarna. Junto a la idea de la reencarnación existe en el Hindustán la idea de la transmigración de las almas, la reincorporación de las almas humanas en criaturas animales. Es claro que el orgullo humano es terrible y, como es apenas natural, de ninguna manera fue aceptada la teoría de la transmigración de las almas, considerando dicha idea como una alteración o distorsión de la sabia doctrina de la reencarnación. Jesús el Cristo en los 4 evangelios hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Jamás dijo el gran maestro que todos los seres humanos entrarían al reino. En esto entra la ley de la selección natural. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Toda la especie humana, a excepción de unos pocos, ingresa a los mundos infiernos, donde termina con la muerte segunda. Este acontecimiento se repite siempre en todos los mundos del espacio infinito. Ya dijimos que solo por la muerte segunda se liberan las almas perdidas de los mundos infiernos. La ley del eterno retomo trae siempre a las almas fracasadas que vivieron en el submundo y que pasaron por la muerte segunda, a una nueva manifestación cósmica. La ley del eterno retorno da base a la doctrina de la transmigración. Millones de almas fracasadas de pasados ciclos de manifestación, son ahora elementales del reino mineral o vegetal y criaturas animales que aspiran a reconquistar el estado humano que otrora perdieron. La sabia idea del eterno retorno de todas las cosas, está invariablemente unida a la sabiduría pitagórica y a la cosmogonía sagrada del Hindustán. Toda doctrina sobre la vida de Brahma, Manvantaras y Pralayas, los Kalpas, el aliento de Brahma, etc., se encuentran íntimamente acodadas con la doctrina de Pitágoras y la ley de recurrencia o eterno retorno. Un análisis de fondo sobre el budismo nos lleva a la conclusión de que el Buda enseñó la ley del eterno retorno o recurrencia en su doctrina sobre las vidas sucesivas. Simplicio, citado por Ouspensky, escribe: los pitagóricos dijeron que las mismas cosas se repiten una y otra vez. En conexión con esto, es interesante observar las palabras de Eudemo, discípulo de Aristóteles, en el libro tercero de la física. Él dice: algunas personas aceptan y algunas otras personas niegan que el tiempo se repite. La repetición se entiende en diversos sentidos. Una clase de repetición puede suceder en el orden natural de las cosas, como la repetición de los veranos, de los inviernos y otras estaciones, en que una nueva viene después de que otra ha desaparecido. A este orden de cosas pertenecen los movimientos de los cuerpos celestes y los fenómenos producidos por ellos, tales como los solsticios y los equinoccios, que son producidos por el movimiento del Sol. Pero si debemos creer a los pitagóricos, existe otra clase de repetición.
Eso quiere decir que yo os hablaré y me sentaré exactamente así y tendré en mi mano el mismo palo, y todo será igual que ahora y el tiempo como es de suponerse, será el mismo. Porque si los movimientos, de los cuerpos celestes, y muchas otras cosas son los mismos, lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después son también los mismos. Este se aplica también a la repetición, que es siempre, la misma. Todo es lo mismo. A la ley de la recurrencia expuesta magníficamente por Eudemo en los precedentes párrafos, nosotros solo tenemos que añadirle la espiral que según Pitágoras es la curva de la vida. El tiempo es redondo y todo se repite ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Resulta interesante y dolorosa al tiempo la repetición incesante de los mismos dramas, de las mismas escenas, de los mismos acontecimientos en cada una de las 108 vidas que por ley cósmica se le asignan siempre a las almas humanas. Cada vida es una repetición de la pasada más sus consecuencias kármicas buenas o malas, agradables o desagradables. Un hombre muere y los angustiosos momentos de su agonía, sus últimos instantes y realizaciones, sus últimas sensaciones y sus últimas penas, se encuentran íntimamente asociadas a los goces del amor que originan un nuevo nacimiento. La nueva vida comienza exactamente en las mismas condiciones que la anterior y es claro que no puede comenzar en ninguna otra condición. Al renacer en este valle de lágrimas, el pasado se convierte en futuro de acuerdo con la ley de recurrencia. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre no puede cambiar las circunstancias, es víctima de ellas, todo le sucede como cuando llueve, o como cuando truena. Tiene la ilusión de que hace pero no tiene poder para hacer, todo se sucede a través de él. Solo el ser puede hacer, solo el ser puede originar nuevas circunstancias, solo el ser puede cambiar todo este orden de cosas, pero el animal intelectual no tiene encarnado al ser. En este valle de las amarguras existen hombres máquinas de repetición absoluta, tipos mecanicistas 100%, sujetos que repiten hasta los más insignificantes detalles de sus vidas precedentes. En este valle de San Josafat, en esta tierra del samsara se reincorporan constantemente ciertos sujetos de repetición variada que reviven sus vidas precedentes ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Existe también en nuestro interesantísimo mundo cierto tipo de gentes con tendencia creciente a la degeneración que marchan resueltamente por el camino a espiral descendente. Estos son los borrachos, los suicidas, los homosexuales, las prostitutas, los drogómanos, los ladrones, los asesinos, etc. Esta clase de gente repite en forma más y más descendente en cada vida, sus mismos delitos, hasta que al fin entran en los mundos infiernos. En aparente y brillante contraste con ese tipo de vía de descenso o fracaso, pero en una posición igualmente abominable se encuentran los caballeros de alto mundo, los grandes triunfadores, que adoran a la gran ramera, los millonarios y multimillonarios, los científicos perversos que inventan armas destructivas, los tenebrosos secuaces de la dialéctica materialista, que le quitan a la humanidad los valores eternos, los fanáticos del deporte, los grandes competidores, los boxeadores, los vanidosos rompedores de récords, los cómicos, que juegan con el monstruo de las 1000 caras, las famosas estrellas de cine, que justifican todos sus adulterios con innumerables matrimonios y divorcios, los artistas degenerados de la nueva ola, pintores, bailarines de rock, del twist, del mambo, los fundadores de sectas perjudiciales, los escritores de libros pornográficos, los escépticos de todo tipo, etcétera, etcétera. El tipo del triunfador está hipnotizado por el éxito y ese es precisamente su mayor peligro, ignoran que están bajando por la espiral descendente y entran en los mundos infiernos embriagados por el triunfo. El tipo del triunfador sabe con exactitud lo que tiene que hacer cada vez que retorna a este escenario del mundo y repite siempre sus mismas aventuras. La involución de todas estas gentes en los mundos infiernos se debe a la ley de recurrencia. En el abismo se repiten en forma involutiva todos aquellos procesos animales, vegetales y minerales que otrora pasamos en forma evolutiva. La desintegración final es el submundo es necesaria e indispensable para liberar a las almas perdidas, estas, después de su espantoso viaje milenario por el submundo, retornan a una nueva manifestación que debe comenzar por la escala más baja que es el reino mineral. Capítulo 14 La máquina humana. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vivida del organismo humano con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc., que fuera de toda duda están constituidos y reunidos de modo semejante. El sistema solar de Ors, este sistema en el cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. El microcosmos hombre es a su vez un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. La estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas sostenidos por una armazón esquelética formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende la existencia del microcosmos hombre. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares tienen la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que comemos y de la luz del sol.
Los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos, y esta es una labor sorprendente y maravillosa. Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos precisamente al grado de tensión requerida por su propio sistema y función. El organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la máquina humana. El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el animal intelectual. El simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el parasimpático vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último. Tenemos plena razón para afirmar sin temor a equivocamos, que estos 3 controles nerviosos representan la ley del 3, las 3 fuerzas primarias dentro de la máquina humana, así como las 7 glándulas endocrinas y sus productos representan la ley del 7 con todas sus octavas musicales. Existe a todas luces un control para soltar impulsos nerviosos activos, otro para soltar impulsos nerviosos pasivos y un tercero para soltar los impulsos mediadores del pensamiento, de la razón y de la conciencia. Los nervios como agentes de la ley del 3 controlan a las glándulas que, como ya dijimos, representan a la ley del 7. Los nervios controlan a las glándulas pero a su vez son también controlados, esto es semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol, estos mundos controlan y son controlados. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir que la máquina humana tiene 5 cilindros. El primero es el centro intelectual, el segundo es el centro emocional, el tercero es el centro del movimiento, el cuarto es el centro del instinto, el quinto es el centro del sexo. Hemos explicado muchas veces que los 5 cilindros de la máquina humana están desgraciadamente controlados por el yo pluralizado, por esa legión de yoes, que viven en esos centros psicofisiológicos. La máquina humana como cualquier otra máquina se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Las radiaciones cósmicas en primer lugar y el yo pluralizado en segundo lugar son los agentes secretos que mueven a las máquinas humanas. La radiación cósmica está formada por 2 grandes grupos de componentes que así como obran dentro del gran laboratorio de la naturaleza, así también trabajan dentro de la máquina humana. El primer grupo está formado por rayos de gran dureza y elevado poder de penetración, procedentes del espacio sideral con energías que oscilan alrededor de los 5.000 millones de electrovoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos con las partículas de la alta atmósfera, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de rayos. La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y neutros de acuerdo con la ley del 3. El segundo grupo, radiación blanda, está formada por rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos son el resultado de los impactos de la radiación dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces o estrellas de rayos, algunos de ellos formados hasta por 500,000 partículas que en su desarrollo, llegan a cubrir áreas extensísimas de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres de ciencia. Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la radiación blanda oscila entre 1.000.000 y 100.000 millones de electrovoltios. Cualquier conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura nefasta de los mundos, cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de los planetas, es suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose claro está, con muchas razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etcétera, etcétera, etcétera. La tontería más grave de los animales intelectuales, es creer que hacen, cuando en verdad nada pueden hacer, son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen. Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual, infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica, surgen ciertos yoes y se sumergen otros. Emergen a la superficie algunos yoes diablos mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno, se retira. Quien había jurado fidelidad a la gnosis, la traiciona. Quien no bebía alcohol, ahora lo bebe. Quien se había propuesto realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etc. Las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, son simples marionetas que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de yo que controla los centros capitales de la máquina en un instante dado. Si ese tipo de yo es desplazado, la marioneta humana modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y hasta opuestas. A veces se meten dentro de la máquina humana ciertos yoes diablos que no son de la persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces el ciudadano honrado se convierte en ladrón y quien antes no se atrevía a matar ni siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino, etc. El yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre es legión. La ronda de estos yoes diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía depende de muchas influencias externas e internas y en última síntesis de las radiaciones cósmicas. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yoes suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestosos yoes, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia dormida, vive siempre en el último yo.
Ciertos yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los cilindros de la máquina. Todos los yoes son el resultado de las influencias externas e internas. En el animal intelectual no existe verdadera individualidad, es una máquina. Capítulo 15. Evolución e involución. De acuerdo con la definición,